Tras el llamado gasolinazo, el servicio de transporte público en Jalisco recibió una nueva estocada, ya que esperaban un incremento de emergencia a la tarifa. El gobernador Aristóteles Sandoval advirtió que no habrá aumento ni tampoco subsidio, además de amenazar con el retiro de las concesiones para aquellos transportistas que pretenden ejercer presión a través de un paro del servicio. Al mismo tiempo, el mandatario anunció la desaparición de Sistecosome, un organismo propiedad del gobierno que se encontraba al borde de la quiebra con más de 500 millones de pesos de deudas. Aunque ofreció estímulos para transportistas que busquen modelos no contaminantes de combustibles, cientos de camioneros ni siquiera han cumplido con los primeros requerimientos para la modernización del transporte. Era obligado que tocáramos el tema del transporte público a partir de este gasolinazo y es lo que vamos a hacer hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Rigoberto Díaz. Él es dirigente de Transportistas Unidos de Tlaquepaque, mejor conocido como TUTSA. Rigoberto, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. A ver, Rigoberto, hace un momento hacíamos una descripción, creo que bastante certera, de la situación que se vive actualmente. Los transportistas estaban esperando un incremento de la tarifa de emergencia cuando llega el gasolinazo. Fíjate que desafortunadamente nos pega muy fuerte. Sí hemos tenido pláticas con las autoridades. Estaba todo acordado. Vamos en el camino de ruta empresa muy bien. Se atraviesa el gasolinazo y nos incrementa de la noche a la mañana de 500 a 600 pesos diarios más del gasto del combustible. Pero ya estaban en condiciones difíciles antes. De por sí, es una tarifa que tenía 6 años que no se movía, cobrando 6 pesos. Los que nos certificamos cobramos ya 7 pesos, esperando la nueva comisión de tarifas, que se desintegra la anterior y se integra una nueva. Entonces sí viene castigado el precio del transporte público desde hace aproximadamente 6 años, 7 años. A ver, Rigoberto, para tener un panorama muy claro para la gente que nos está viendo, ¿cuánta gente, o más bien, cuántos transportistas cobran todavía 6 pesos y cuántos del universo que hay cobran 7? Aproximadamente. Un aproximado, el 60% cobra 6 pesos todavía, un 40% cobramos 7 pesos. 7 pesos. Es decir, que hay un universo bastante Es un universo todavía grande, lamentablemente. Si con 7 pesos ya no nos es suficiente, los que cobran 6 menos. Me queda claro pues, ¿no?, que el transporte público deja mucho que desear, pero ahora sí que nos rebasaron los insumos, y esto es en cuanto a diésel. No te agrego llantas, aceite, o sea, son muchos los conceptos, los insumos que tenemos que graban IVA, y ahora con el gasolinazo pues sí nos pega bastante duro. Ustedes estaban a la espera de un incremento de la tarifa, según me dices. ¿En qué rango era? Es decir, ¿qué dicen los estudios técnicos al respecto? Los estudios técnicos nos arrojaron hace 2 años la tarifa de 7.40 y tantos, y por apoyo de la sociedad quedó en 7 pesos. Lamentablemente pasa el incidente en Periférico, donde desafortunadamente pierde la vida un estudiante y hay varios lesionados, y por decreto del gobernador nos la bajan a 6 pesos nuevamente, como sanción. Para poder acceder a los 7 pesos hubo una serie de requisitos que había que cubrir, como era cámaras, gobernador de velocidad, balizador, letrero electrónico, curso para los conductores. Algunos nos dimos a la tarea de cumplir con ese requisito para poder acceder a la tarifa de 7 pesos. Hace un año, la Comisión de Tarifas arroja un estudio de 8.23. Lógico, nosotros creíamos que, si bien nos íbamos a quedar un año más, porque también el gobernador dijo que nos iba a aumentar, nos esperábamos a los 8 pesos ahora en este año. Que este año arroja, ya antes de que el diésel subiera, a 9 pesos. A 9 pesos. Arrojaba 9.70 y tantos, pero se pensaba cerrar en 9 pesos. Lógico, quienes estuviéramos emigrando a ruta empresa, ya con el nuevo diseño del gobierno, nueva imagen, lo cual los empresarios estamos puestos a esa nueva imagen, pero no tenemos contemplado el gasolinazo. Es decir, que los que cobraban 7 pesos, ya cumpliendo los primeros requisitos, y una vez que concluyeran el proceso de ruta empresa, iban a subir a 9 pesos. Era la expectativa, ¿no? Expectativa en marzo, siempre y cuando estuviéramos alineados en el tema. Sí. Antes del gasolinazo y una tarifa emergente en lo que se llegaba a ese grado. ¿Qué pasa ahora con el gasolinazo? Hemos tenido pláticas con el secretario donde le pedimos de favor que los de 6 cobren 7, los de 7, 8, porque también me queda claro que el usuario pues está castigado por todos lados, ¿no? Como te había comentado, en el mundo hay 2 formas de pagar el transporte público. El pasaje o es directamente del usuario o es a través de un subsidio
pero al usuario, no al transportista. A mí como transportista un subsidio en lo particular no me parece muy adecuado, porque al final se tiene que ver como lo que es, como un negocio. Entonces, me queda claro que el servicio no es lo que la gente espera, eso también me queda muy claro. La gente dice que no importa que le cobren 8, 9, 10 pesos, pero que tenga la certeza que va a pasar el camión a la hora señalada. Porque con el hombre camión, te lo decía la vez pasada, el hombre camión dependemos mucho del conductor, se lleva el camión a su casa, que no se emborrache, que no se pelee, que no se quede dormido, que el camión no le falle, y son las cuestiones mecánicas lo que nos está pegando. Para brindar un buen servicio y poder acceder a una buena tarifa, sí es necesario que migremos a la ruta empresa para tener los corralones. A ver, Rigoberto, me interesa mucho que me platiques eso de un subsidio a los usuarios, pero si te parece, más adelante me lo dices. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaré con otro de nuestros invitados. El efecto del gasolinazo traerá como consecuencia que los camioneros aceleren el paso para incorporarse al modelo de ruta empresa o de lo contrario no podrán seguir brindando el servicio. El gobierno estatal apoyará la implementación de unidades que operen con gas natural o un sistema híbrido de combustible y eléctrico, pero como condición para seguir operando será que de una vez por todas se incorporen a este nuevo modelo de administración. Bueno, y una consecuencia de este gasolinazo directamente fue el anuncio que hace el gobernador de la desaparición o liquidación de Sistecosome, esta empresa del transporte del propio gobierno estatal. Saludo con mucho gusto a Federico Viruete, él es dirigente del sindicato de Sistecosome. Federico, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, Federico, ¿cómo les cae a ustedes la noticia, este anuncio que hace el gobernador de que van a tener que cerrar Sistecosome? Bueno, nosotros desde hace años lo hemos estado manifestando que Sistecosome tiene una crisis y ahora con el gasolinazo es un pretexto más que creemos que toma el gobierno ya para liquidar lo que es el servicio del Sistecosome. Esto viene aunado a un desmantelamiento sistemático que ha hecho administraciones pasadas y muy poco apoyo la administración actual en ese sentido. ¿Tú consideras que esto de desaparecer la empresa fue algo planeado en cierta manera? Viendo anteriormente todas las publicaciones y todo lo que vimos en el desmantelamiento del Sistecosome y viendo lo que hizo el gobierno, las modificaciones a la ley, el nuevo programa estatal de transporte, a Sistecosome nada más le he dejado rutas de las 6 que todavía mantenía y la desaparición completa de lo que es el sistema de Vallarta, del transporte de Vallarta. Entonces nosotros creemos que es algo premeditado el nulo apoyo, el poco apoyo al Sistecosome para su crecimiento, porque ya ni siquiera está contemplado o un crecimiento dentro del mismo sistema del nuevo programa estatal de transporte. Federico, ustedes que están dentro, ¿cómo vieron que se fue hundiendo la empresa? ¿Qué pasó? En administraciones pasadas dejaron de tener lo que fuera el apoyo sobre el mantenimiento de las unidades. Fueron deteriorándose, poco apoyo. Cierta manera había ¿un mal manejo administrativo? Sí, mal manejo, hostigamiento laboral en ese sentido. Y fueron descomporando las rutas que teníamos. Fuimos perdiendo del 2000 al 2012, perdimos 6 rutas. ¿Cuántas llegó a tener, digamos, el mayor número de rutas que tuvo Sistecosome? Bueno, en esa etapa no me tocó, hablan de llegar a tener 17 rutas. 17 rutas. Y un proyecto de crecimiento de 8 rutas de trolebús. De trolebús. Se plantearon. Y llegó a tener varias rutas de trolebús también, ¿no? Sí, en ese sentido. Y ahora, en enero del 2016, el acuerdo del gobernador nos desincorpora la ruta 400 y en el acuerdo está también la ruta 500 para que pasen a ser troncales del sistema del tren eléctrico urbano. Del sistema del tren eléctrico urbano. Entonces, en vez de apoyar al Sistecosome en su crecimiento, nos quita una ruta. Entendemos que es un programa nuevo, ¿no? Pero si nos quita ruta, recupera rutas para que pueda seguir sobreviviendo el sistema. ¿Cuántas unidades ahorita tiene Sistecosome? Tiene un promedio de 120 unidades
no todas trabajan, hay un mal mantenimiento y no por los trabajadores, sino una mala planeación de mantenimiento. ¿Cuántas le quedan entonces que están circulando? Circulan un promedio de 100, 90, 100, varía mucho en ese sentido. 100 unidades. El resto es el servicio subrogado, ¿no? Más de El 2000. resto es servicio subrogado, un 2.300. promedio de 2.300, 2.500 con 51 rutas subrogadas. 51 rutas subrogadas. Para que a la gente le quede claro, son los minibuses, ¿no? Así O es, los minibuses, como minibuses. quieran llamarle. Bueno, ¿ustedes qué han pedido? Que no se cierre la empresa, que les permitan a ustedes participar. ¿Qué han pedido? Hemos pedido que no se cierre, que se le invierta, que se recuperen rutas. Hemos pedido que también se finquen responsabilidades, porque hay responsabilidades muy graves del deterioro económico de la paraestatal. ¿Quiénes son los responsables, Federico? Las administraciones pasadas principalmente. Pero las administraciones pasadas tenían nombres, ¿no? ¿Quiénes fueron? Claro. Bueno, desde la administración del gobernador Francisco Ramírez Acuña, la de Emilio González Márquez, que fueron el abandono, y precisamente que estuvieron los directores, Susana Márquez y el maestro Lázaro Salas, que fueron descomporando las rutas, fueron dejando en el olvido una mala administración para que llegara al punto que está ahorita. Incluso Ramírez Acuña fue director de Sistecosome, ¿no? Fue director de Sistecosome. Quiero platicar algo breve. Se firmó con Ramírez Acuña un acuerdo con los trabajadores para que tuvieran un permiso los que cumplieran 15 años. Y nunca se cumplió ese acuerdo. Los pocos Cuando que él era salieron, director. cuando él era director, era un apoyo a los trabajadores y ya no se siguió eso, ¿no? Los permisos se dieron. Cuando cumplieran 15 años de trabajo, ¿les iban a dar un permiso subrogado? Sí, de subrogado para que ya participaran dentro del mismo transporte, un premio al trabajador por su desempeño, ¿no? Y nunca se cumplió. No, fueron muy pocos los que se dieron y se dejó de dar a todos los trabajadores. Y después siguieron, me dices, Susana y Lázaro Salas, ¿no? Así es, Susana y Lázaro Salas. Que tengo entendido que hay incluso denuncias penales interpuestas contra algunos de ellos, ¿no? Está una denuncia penal por el maestro Lázaro Salas y otros participantes por descuentos en el salario, lo que es lo que llamamos nosotros abuso de autoridad. Está en la denuncia penal por abuso de autoridad, por el hostigamiento que recibimos, al menos nuestro gremio, en ese sentido. A ver, ¿cómo es esto del descuento que les hacían? En el Sistecosome existía una mutualidad en el cual el dinero de lo que se recaudaba lo retenía la empresa para una calificación sobre los siniestros. Esa mutualidad debería de haber servido para pagar los siniestros, los daños menores, daño al patrimonio. Y sin embargo, a nuestros agremiados se les descontaba los daños del choque. Los daños del choque. Y ese dinero era manejado entre la Comisión de Siniestros por un sindicato titular y a la administración. ¿Y nunca hubo reporte de los manejos de esos recursos? ¿Cuánto había, etcétera? No, para nosotros no. Estuvimos pidiendo inclusive recalificaciones porque las calificaciones eran en contra de nuestros agremiados. Siempre esa mutualidad calificaba mal a todos ustedes. Así es. Bueno, Federico, tengo que hacer una pausa. Continuamos, por supuesto, hablando de Sistecosome, pero después de la pausa platicaré con otro de nuestros invitados. Choferes del servicio subrogado que administra Sistecosome advierten que antes de cerrar la empresa deberían otorgarles la oportunidad de ser ellos los que operen la paraestatal para demostrar que sí es viable su continuidad. En todo caso, si Sistecosome es un barril sin fondo, denuncian que Servicios y Transportes enfrenta una crisis similar con una deuda de más de 1,000 millones de pesos. En realidad la deuda alcanza los 1.500 millones de pesos de Servicios y Transportes. Saludo con mucho gusto a Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Gustavo, pues hemos hablado varias veces del tema del transporte público y la modernización que lleva, etcétera. ¿Esto del gasolinazo trastoca todo eso? Bueno, definitivamente genera una condición muy distinta a la que veníamos trabajando. Al ser el diésel uno de los principales insumos en los cuales trabaja el transporte público, definitivamente afecta a su operación y afecta a sus costos, ¿no? Pero más allá de estancarnos y ver el tema como un retroceso o como un impasse, tenemos que ver también
los nuevos combustibles, las nuevas tecnologías que se están incorporando y empezar a avanzar en ese camino, ya que el tema del combustible, bueno, este fue ahora sí que la punta del iceberg de cómo va a venir la tendencia ya de los combustibles en nuestro país y tenemos que ir analizando cómo se va a comportar este insumo y en su costo, en su precio, ya que va a quedar libre y va a ser un libre mercado el que se va a regir en todo el mundo respecto a este precio, ¿no? Entonces eso es un reto en cuanto a la innovación. Ya habíamos hecho nosotros una reforma a la norma técnica de transporte de los vehículos para apostándole ya a las nuevas tecnologías como es el gas natural comprimido, que nos ha demostrado una estabilidad en los precios y un mejor rendimiento, además del beneficio ecológico, que por supuesto es importante. Entonces creemos que hacia allá debemos de avanzar, ¿no? Entonces este reto que se nos marca con el aumento del diésel, nos marca también el cómo renovarnos. A ver, Gustavo, yo sé que esto del gasolinazo nadie lo esperaba, pero te pregunto, cuando se dio aquella serie, el listado de condicionantes para aumentar la tarifa, que hablaban pues de poner el geolocalizador, letreros, etcétera, ¿no pudieron haber incluido ahí mudar a este tipo de combustible, de gas? Sí, bueno, lo que pasa es que ahí fue un acuerdo emergente que surgió a raíz de una crisis en la cual se denotó que hacía falta tecnología para empezar a innovar y actualizar un poco el servicio del transporte colectivo. Entonces, ahora que se hizo ya una reforma integral y que se está cambiando realmente la forma en la que se va a desarrollar el transporte público en la zona metropolitana y en todo el estado, es que sí estamos migrando ya de manera integral, incluyendo el tema de tecnología. En ese tiempo, de hecho, estaba apenas en ciernes todo el proceso de los motores a gas natural y a otras tecnologías, y ahorita ya es un proceso que está muy consolidado, que ya varias armadoras nos pueden ofrecer vehículos con esta tecnología, ya varios transportistas inclusive ya lo están utilizando actualmente, ya tenemos experiencia en el tema y hemos visto que se ha tenido buenos resultados. Entonces ya ahora sí es algo consolidado. Eso que sucedió fue en el 2014 y ahorita ya 3 años después vemos que es algo que sí ha dado muchos frutos, inclusive rendimientos económicos cercanos al 35% de ahorro para el transportista. Me decía hace un momento Rigoberto Díaz, el dirigente de TUTSA, que ya estaban los estudios para un incremento de la tarifa con base en estudios técnicos. ¿Qué información tienes tú al respecto? Antes del gasolinazo, por supuesto. Sí, claro. Bueno, como parte de los ejercicios que se llevan propiamente la Secretaría y el Instituto de Movilidad y Transporte que va de la mano con nosotros, es evaluar cada año con año las condiciones en las cuales se establece la tarifa técnica, que le llamamos, y este año se decidió también incorporar una parte que es el estudio de la tarifa social, que involucra, bueno, la parte técnica de cuánto debe de costar de acuerdo a lo que nos cuesta, a los que le cuesta al transportista llevar a cabo el servicio, pero también un estudio social que nos refiera a la calidad del servicio que se está brindando y cuánto puede el ciudadano realmente pagar. ¿Cuánto va a impactar en la sociedad? ¿Para qué? Porque la comisión tarifaria en su composición anterior, hay que establecer también que hubo una reforma en el mes de noviembre que se formalizó en diciembre, en el cual se modificó esta composición de la comisión tarifaria, se desincorporó a los presidentes municipales, se desincorporó a algunos sindicatos de educación, a algunos actores que realmente eran más actores políticos que técnicos. Pues ¿no? Dejaron a los que saben de esto. A los que deben de saber y algunos que pertenecen a los componentes de tanto de transparencia como de integración social para brindar realmente seguridad y equidad en las decisiones. Ahí se va a valorar cuánto es el costo real del transporte, cuánto debe de costar la tarifa, pero con este estudio social también saber cuál es la participación o cuál debe ser la participación del Estado para generar que las condiciones sociales no permiten quizá equiparar con el costo tarifario que cuesta dar el servicio y con eso generar una compensación. A ver, aclárame algo. El gobernador dijo que no habría un aumento de la tarifa, pero se refería a un aumento de emergencia o no va a haber aumento incluyendo lo que determine el comité técnico. No, más que nada no va a haber un aumento emergente, o sea que no iba a haber un aumento en estos días como se estaba pidiendo, que no iba a haber un aumento para el modelo de hombre-camión como se está apostando y condicionar sí a posibles aumentos futuros siempre y cuando se migre y se trabaje como ruta empresa y se mejore sobre todo la calidad del servicio, ¿no? Es decir, si se mejora esto a ruta empresa como tú mencionas, se mejora el servicio, se cumplen con los puntos de modernización y si la comisión técnica esta determina que va el aumento, entonces ¿ocurre? Es la parte de lo que se va a estudiar y es parte de lo que se va a presentar en los próximos días. Va a sesionar la comisión tarifaria en la última semana del mes de enero y ahí va a presentar un estudio técnico
de cuánto debe costar una tarifa y también está analizando cuánto debe de costar la tarifa operando ya en las condiciones de ruta empresa. Ahí considera prepago, ahí considera unidades nuevas, Claro. hay otras condiciones de servicio y entonces sí presentará los dos parámetros. Muy bien, Gustavo. Tengo que hacer una pausa. Sí, claro. Continuamos con el tema. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Transporte público, la crisis es más profunda, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Rigoberto Díaz, dirigente de TUTSA, hemos hecho un panorama inicial de este problema. Ahora, el gobernador advirtió que aquellos transportistas que hicieran un paro tramitarían el retiro de la concesión. ¿Tú crees que estaríamos viendo que el servicio se suspenda, no necesariamente como paro, sino porque ya no puedan dar el servicio? Nunca hemos comulgado con los paros, pero si no se hace algo, lamentablemente no necesitan parar. Simplemente hay rutas que ya están mermando sus vueltas. Hay rutas que te cobran 6 pesos con una venta de 400 boletos, donde ponen 1,800 de diésel, pues no les va a ajustar. Ahora sí que aunque no quisieran los transportistas parar, algunos se van a ver obligados porque si no, no ajustan ya con los ingresos que se está teniendo. ¿Existen rutas que antes se brindaba el servicio con X número de camiones y ahora son menos? Ya empezó, lamentablemente es insostenible. Hay rutas que sí, tenemos un 10% de rutas que traen una venta de 800 a 900 boletos aproximadamente. ¿Que eso es rentable todavía? Que es rentable todavía, con tarifa de 7 pesos, porque por lo regular las rutas mejores son las que aplicaron cámaras y todos los sistemas. Claro. Las rutas medianas, que oscilan entre los 500, 600 boletos, que es un 60%, pues mal que mal, andan unos entre 6, otros entre 7 pesos, alcanzan a brincar. Pero las rutas que traen ventas de 400 boletos, 450, son rutas que con la mayoría 6 pesos, con el diésel a cómo está el precio, lamentablemente no alcanzan. Te comentaba al principio que de la noche a la mañana se aumenta de 400 a 600 pesos diario el consumo, entonces sí pega muy fuerte. De acuerdo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de estas nuevas condiciones que están pidiendo la ruta empresa, ¿por qué no ha llegado hasta allá? Tú hablabas de un 60% que cobran 6 pesos y un 47%. ¿Qué ha pasado con ese que cobra 6 pesos? Ese 60% del universo. Lo que pasa es que cuando nos piden los requisitos para poder acceder a la tarifa de 7 pesos, mucho transportista hizo desidia. Otros realmente sí no alcanzaban a ponerlos. Que yo siempre he dicho que el equipamiento que nos pidió el gobierno es para un beneficio propio. Pues, entre mejor tengas controlado tu negocio, es como tal. Pero a veces caemos en los vicios de agarrar destinar el dinero que nos quedaba para otras cosas. Ya cuando se nos pide, no lo tenemos. Y son vicios muy, muy añejos que tiene mucho hombre camión. Muy bien. Federico Viruete, hablamos hace un momento de las denuncias que hay pendientes en servicios, en Sistecosome, más bien. ¿Qué nos puedes platicar abundando sobre ese tema de las denuncias? La denuncia penal, como le decía, es por abuso de autoridad. Pero me hablan que hay como 17 denuncias más, ¿no? Es una sola, son 17 trabajadores. 17 trabajadores. 19 trabajadores los que llevan a cabo la denuncia penal para fincar la responsabilidad. Está desde el 2011, si mal no recuerdo, y no ha avanzado, ¿no? Dentro del mismo proceso que llevan en la misma fiscalía. Pero a esto hay que añadir las demandas laborales también que hay, ¿no? Sí, es una gran cantidad de demandas laborales. A razón de la represión a este sindicato que estuvimos manifestando el deterioro económico, siempre hubo como le decía, hostigamiento laboral, ¿no? Hubo despidos injustificados que ahorita ya están en laudo, que van a mermar precisamente más las finanzas del Sistecosome. ¿Cuántas son los despidos? Algo así como 300 hablaban, ¿no? Por nuestro lado estamos hablando de un promedio en total de demandas por descuentos injustificados al salario y despidos. Estamos hablando con un promedio de 160 demandas. 160. Sí, en ese sentido. ¿Y ya están en la fase práctica de laudo? Muchas de ellas ya están en laudo.
Ahora aquí con en el Vallarta. Y ahora con el anuncio del gobernador, ¿qué es lo que piden ustedes en concreto? Desde un principio nuestra petición es de que se rescatara la fuente laboral. Sabemos que una buena empresa bien llevada, con una buena administración, sale adelante. Las rutas que siguieran con todo su programa, con todas las unidades para que pudiera haber los ingresos necesarios. Entonces siempre estuvimos pidiendo que saliera así. Mala administración, mal mantenimiento nos lleva a la crisis económica que tenemos ahorita, ¿no? Y en esta etapa, esta etapa del gobierno actual, ha sido muy poco el apoyo hacia el Sistecosome. Nosotros estamos diciendo que es algo premeditado al cambio de lo que es ahora el nuevo sistema de transporte, al nuevo programa de transporte. ¿Por qué decimos eso? Porque tuvieron 4 años para sacarlo adelante. Yo creo que una administración que se hubiera enfocado en sacarlo adelante lo hubiera logrado. Hizo recorte de personal, hizo una reingeniería para sacarlo adelante y no se vieron los resultados, no vimos los resultados que esperábamos, pero esperábamos que se invirtiera para recuperar rutas, para que tuviera los ingresos necesarios. Y hubo un recorte masivo de trabajadores, pero luego hubo una recontratación, o más bien contratación de otras personas, ¿no? Me dicen ahí en Sistecosome, afines a la dirección, ¿no? Sí, hay una planta laboral que ha crecido, hablando un promedio de 100 personas. Yo quisiera entender que son personas que se necesitan, ojalá y así sea, ¿no? Pero vamos, sí ha crecido la nómina y no ha crecido la productividad de la empresa. Bueno, ahorita me platicas esas leyendas urbanas, mi estimado Federico. Gustavo, el tema de Sistecosome también era algo que se estaba, digamos, cocinando. Se hablaba de una auditoría, se hablaba de una situación insostenible. ¿No están las mismas condiciones de servicios y transportes? Bueno, sí, de acuerdo a los reportes que nos ha hecho llegar la Contraloría del Estado, ha trabajado, ha elaborado auditorías en ambos organismos y se ha detectado, sí, bueno, de entrada una deuda histórica que no es propia de esta administración, sino que se arrastra de varias administraciones, como ya se ha mencionado, y que sí ya alcanza niveles preocupantes, sí es mucho mayor la deuda que arrastra Servicio y Transporte respecto a lo que tiene Sistecosome, y definitivamente es por eso que se ha tomado también la decisión de generar las intervenciones que se han hecho con el fin de poder terminar de revisar cuál es el estatus en el que se encuentra la empresa y por ende hacia dónde se tiene que avanzar, ¿no? El gobernador adelantaba algo en el sentido de que Sistecosome podría quedar más bien adscrita al sistema del tren eléctrico urbano y no a servicios y transportes. Bueno, lo que pasa es que debemos de entender, el Estado cuenta con 3 empresas que se dedican al transporte, ¿no? Sistecosome, Servicios y Transportes, Citeur. Citeur se ha centrado más en el transporte masivo a través de las líneas de tren ligero y Servicios y Transportes, su función original debía ser dar el servicio de transportes en el interior del Estado y Sistecosome exclusivamente en la zona metropolitana. Así se crearon, así surgieron. Después ya Servicio y Transporte se empieza a incorporar también en zona metropolitana de Guadalajara y es donde se genera esta mezcla, ¿no? A raíz de eso es que puede haber cierto descontrol por las inversiones que se hacen en camiones que después ya no se recuperan y es donde se empieza a generar esta deuda histórica a través de préstamos que hace el propio Estado para ir subsidiando o para ir subsanando ese tipo de adeudos que se van teniendo. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Sistecosome, algunas rutas, me hablaba Federico por lo menos de una troncal que se incorpora al sistema del tren eléctrico urbano, que es el servicio del trolebús, ¿no? Bueno, no, en la reestructuración del transporte, ahora sí que el análisis que hizo el Instituto de Movilidad y Transporte tomó en cuenta todas las rutas que están operando, ¿no? Más allá del sistema o de quién las opera, si es subrogado, si es servicio concesionado, si es operación directa de algún organismo. Y con eso estamos considerando los corredores y las troncales o las rutas complementarias que se habrán de integrar, fusionar para poder operar, ¿no? Dentro de esas sí hay alguna, sobre todo una de las rutas de Sistecosome, que ya se tiene planeado más bien su reorientación hacia otro lugar para que pudiera seguir operando, ¿no? Este no es un factor que se deba de atribuir a la reestructuración, sino que ya es un factor que se arrastra, como te comentaba, donde más que nada el interés del Estado es volver a subsanar, cortar, liquidar lo que se tenga que liquidar en cuanto a la reestructura,
generar unos organismos eficientes y que esos organismos eficientes operen las rutas que deban de operar. Muy bien, ahorita nos platicas qué va a pasar con los trabajadores de Sistecosome. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Transporte público, la crisis es más profunda. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Rigoberto Díaz, el anuncio del gobernador de que habría estímulos para aquellos transportistas que muden a un sistema menos contaminante como el gas, ¿lo están considerando los camioneros? No, claro que sí. En el caso de nosotros, al igual que otros 3, 4 empresarios, ya traemos el sistema de gas natural. Se va migrando poco a poco. Hay pláticas con ciertas gaseras ya, donde te ponen gaseras virtuales. De igual manera, la gasera directamente del ducto, como la tienen en El Salto, Juan Antonio Flores. Entonces, sí estamos emigrando al gas natural. Ahora que comenta el gobernador que es solamente los que migren a ruta empresa, comentarte que los 6, 7, 8 empresarios del transporte aquí en Jalisco ya vamos muy avanzados en el tema. Entramos a las licitaciones, salimos ganadores. O sea, hemos ido cumpliendo. Que sí nos inquieta a todos, que en lo que transitamos a la ruta empresa, el transporte debe de subsistir. Y para que subsista, pues necesariamente sí necesitamos una tarifa. Claro. O sea, vaya, con una muy buena reestructuración de rutas, y lo hemos platicado con el secretario, con Gustavo, una buena reestructuración de rutas nos incrementa pasajeros. Si a mí me incrementas pasajeros, el costo del transporte es más barato. ¿Por qué? Porque a mayor afluencia de pasajeros, mayores ingresos. Claro. Menor afluencia de pasajeros, menores ingresos. Y me queda claro que tenemos que apostarle al transporte en Jalisco. Es un caos manejar ahorita. No nos queda otra alternativa más que el transporte público. Hay que eficientarlo, hay que hacer una buena reestructuración, hay que migrar a la ruta empresa, hay que apoyar al gobierno, claro que sí, pero sí necesitamos una... Pero a ver, Rigoberto, tenemos 2 años trabajando en este proyecto de modernización y me dices que apenas el 40% lo ha logrado, por lo menos en los primeros parámetros que exigía el gobierno. Hay una cosa que se llama dentro de todas las empresas lastres, que quizás se escuche un poco brusco. Lamentablemente mucha gente no está de acuerdo. Entre falsos líderes, entre falsos abogados, entre, con todo respeto, un tanto de ignorancia, no informan las cosas como son. Entonces nos hemos encontrado con que cuando uno se atora un lado, se atora en otro, y la autoridad a que sí, y nosotros como empresarios también, pero muchos transportistas a que no. Entonces, si nos fuéramos todos en el mismo canal, tanto autoridad como empresarios, como hombre camión, las cosas serían más fáciles. Sí, pero apenas me hablas tú de 8 que lo han hecho bien, pero 8. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Lo demás es hombre camión, que lamentablemente en una ruta hay 6, 7 grupos. Cuando la ruta se compone de 30 camiones, imagínate que llega la autoridad o cualquier otra persona, nosotros queremos convencer a migrar, y te encuentras hay 30 unidades, y de esas 30 unidades hay 6 grupos donde tienen su pertenencia, tienen su razón de ser permisionarios, el maltratar al conductor. Nos hace falta un poquito más de madurez en cuanto a ver de qué manera sacamos el transporte adelante anteponiendo los intereses personales. Que es negocio, sí, tiene que ser un negocio, pero es a ganar todos, ganar usuario, ganar transportista. Entonces, muchos dejamos que desear ahí, en ese sentido. Muy bien, Federico, el gobernador dice que aquellos trabajadores de Sistecosome que sean eficientes van a encontrar empleo en el modelo que siga para Sistecosome. ¿Cómo tomaron ustedes esto? ¿O cuál es la inquietud que tienen los trabajadores? Bueno, nuestra inquietud no creo que dentro del mismo Sistecosome haya empleados malos, para nada. Estamos hablando de un promedio de 178, 180 operadores que si están trabajando, lo están trabajando y están haciéndolo bien. Por eso están ahí dentro del Sistecosome. Me preocupa lo que dice, serán recontratados. Estamos hablando que van a perder su fuente de trabajo y van a estar... La antigüedad también. La antigüedad, ¿no? Acordémonos que nosotros nos regimos como servidores públicos. Lo que estamos peleando y que hemos peleado y que ha detonado mucho la crisis del Sistecosome es que los aumentos salariales no se han dado. Los pagos de los aguinaldos en esta administración han sido en Todavía abonos. les deben el aguinaldo, ¿verdad? Una parte. 60% todavía. Les abonaron el 40%. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Si vamos a perder la antigüedad,
tenemos un sistema de pensiones, estamos hablando un promedio de 85 trabajadores operadores de los más viejos y que ya muchos están a punto de jubilarse, otros tienen 20 años trabajando en el transporte y perder la oportunidad de pensionarse por el lado de pensiones es empezar de ceros o con muy poca cotización en el Seguro Social. Ustedes no piden recontratación, sino que siga el contrato vigente. Que sigan. Hay un antecedente con los compañeros que se fueron a Horas ITEUR. No sé, Gustavo no lo podría decir, el licenciado Gustavo, si fueron contratados con todas sus prestaciones. Entonces, si hay una forma que podemos ser reubicados. Si existe un antecedente, se puede seguir. Podemos ser reubicados dentro del mismo gobierno para seguir cotizando lo que son nuestras prestaciones, de lo que estamos pidiendo. Claro, eso es lo que están demandando. Así es. Bueno, a ver, Gustavo. Sí. Las condiciones laborales de Cistecosome. Sí, los que han migrado al sistema, pues el sistema de CITEUR sigue siendo, como comentábamos, un organismo perteneciente al Estado. Y bueno, ahí más que nada se ha aplicado mucho el tema de la sustitución patronal, o sea, que migren. Y es parte de la decisión que ya se tendrá que tomar en los próximos días. Como resultado de esta intervención, la Contraloría nos informó más o menos un proceso de 3 meses, en el cual va a evaluar exactamente la conveniencia de cuál debe ser la plantilla que debe de trabajar, de acuerdo a los controles administrativos que presentan, y cuál es el modelo que debe de seguir. Y con esa base, con ese resultado, es que el gobernador tomará la decisión, ya sea de crear un nuevo organismo que no tenga adeudos históricos y fusionar Cistecosome y Servicios de Transportes, o ya sea mandar la parte de la operación de las rutas de Cistecosome o incluso algunos servicios de transportes a CITEUR, ¿no? Que es un modelo que tiene la parte del apoyo y la sustentabilidad de las líneas de tren ligero, ¿no? Ahora, ¿se puede lo que dice Rigoberto? Rigoberto dice, en tanto terminamos el proceso de la ruta empresa, como debe ser, con los compromisos firmados, etcétera, ¿requerimos urgentemente una tarifa? ¿Se puede o no? Estamos viendo, como te decía, los dos escenarios. Es lógico que sí se tenga que hablar acerca de algún apoyo, algún subsidio que se tuviera que generar para poder generar una transición mientras se opera realmente como ruta empresa, mientras generamos el cambio hacia allá en todo el sistema de transporte. Sí que el Estado quizá genera algún apoyo para que puedan seguir brindando ese servicio y tampoco impactárselo al ciudadano y ver la parte de la tarifa social que te comentaba. Tenemos de entender que el gasolinazo, más allá de afectar al que va y carga combustible en la estación de servicio, también impacta directamente distintos insumos que ya lo hemos visto en la canasta básica o en algunos otros servicios, y entonces que no sea el transporte público un aumento más que le genere más carga a los ciudadanos. Ese es el planteamiento que nos ha generado el gobernador, y es por eso que estamos trabajando algunos modelos en los cuales pudieran ellos recibir alguna compensación respecto a este impacto que han recibido de casi prácticamente 3 pesos del aumento del combustible, tomando en cuenta que cargan entre 100 y 120 litros diarios, lo cual les genera un impacto cercano a los 400, 500, que se suma al que ya habían tenido. Que ya traían arrastrando, así ¿no? es, a principios de año. O sea, no nada más es esto es la parte de la gota que derramó el vaso, como se dice. Claro. Pero ya traían ellos una carga histórica porque traemos una tarifa que se modificó desde 2014. Según lo que me comenta Rigoberto, existe el riesgo de que los camioneros paren porque ya no pueden dar el servicio. Ni siquiera es necesario llegar a un paro, sino van a tener que dejar de dar el servicio porque ya no es costeable. ¿Podría colapsar el servicio de transporte? No tanto colapsar, sabemos que hay condiciones y hay muchas, como él comentaba, la mayor parte de las rutas son sustentables con aforos considerables que pueden perfectamente seguir operando. Pero la intención tampoco es esperarnos a ver si afectan algún porcentaje o no, sino que ir tomando medidas que estamos evaluando en este momento para poder realmente salir adelante y que el servicio se siga brindando, ¿no? Porque el servicio, sobre todo, es la parte que tenemos una responsabilidad social. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Transporte público, la crisis es más profunda, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Rigoberto. No, bueno, creo que es un problema que lo tenemos todos, tanto ejecutivo, legislativo, empresarios, transportistas, usuarios. Cada quien desde su trinchera debemos de
ver de qué manera resolvemos esto. Me queda claro que hay un compromiso con la sociedad, con el usuario. Te comentaba, la ciudad cada vez es más difícil transitar. Debemos de apostarle al transporte público. Queremos poner nuestro granito de arena en el transporte, pasar a la historia porque, vaya, transporte público tiene 15 años fácilmente, que no hay una buena reestructuración de rutas. Sabemos que en el área metropolitana nos sobran tentativamente 1,000 camiones, pero vámonos a las periferias, vámonos a los molinos, a los agaves, para el lado de la venta del astillero. Hay gente que todavía hoy en día camina media hora, 1 hora para tomar una unidad. Entonces, creo que el área metropolitana se quedó ahogada con el transporte. Si nos hace una muy buena reestructuración de rutas, dentro del área metropolitana pueden quedar 30, 40 rutas, las demás hacia afuera para ser alimentadoras naturales de los sistemas que se están implementando, desde corredores, rutas a empresas. Incluyendo el tren eléctrico. Así es. Yo creo que la ciudad creció tanto que muchos de los transportistas nos quedamos afanados a quedarnos dentro del centro, cuando honestamente afuera es donde está el negocio, afuera es donde está la gente batallando por el transporte público. Entonces yo apelo a la buena voluntad del gobierno en cuanto a una muy buena reestructuración de rutas, en cuanto a que a todos nos incrementa el número de usuarios, en automático nuestros ingresos aumentan. Por ahí nosotros absorbemos parte del Bienevale y Trasvale. Le hicimos una petición al secretario, al director de transporte, que se hicieran llegar al gobernador, donde nos paguen al 100% ellos el Bienevale y el Trasvale. Esto es subsidiado el usuario, que nos lo paguen a 7 pesos. Es como tú decías, que hay formas de subsidiar hay al formas de usuario. ¿Por qué al transportista no es muy bueno que se subsidie? Porque en esta administración puede ser que las cosas se vayan bien, pero no deja de pegar en otros rubros. En cambio, Bienevales y Trasvales tienen una partida etiquetada y lo platicamos con el secretario de Finanzas también. Al parecer ahí va a haber buena respuesta, donde el gobierno nos pague el 100% del Bienevale y Trasvale a nosotros. Mitigamos un poco lo del gasolinazo, no impactamos al usuario. El transporte, de alguna otra manera, de aquí a que se viene en la última semana, como bien dice el licenciado Gustavo, la comisión de tarifas, nos esperamos a ver qué arroja, y sobre la marcha me queda claro que si arroja 9 pesos, pues no se sube a los 9 pesos. Tienes que ir emigrando, tienes que ir cuidando también al usuario y también apoyar a los transportistas en la medida que se pueda brindar un mejor servicio, porque sí hay que tener los patios de encierro, hay mucha robadera, desde computadoras, tableros, que el conductor se lleve el camión a su casa no es sano, desde cuando lo hemos venido platicando. Te vuelvo a repetir, ojalá y cada quien asuma su responsabilidad como debe de ser, para ganar todos como sociedad y ganar como transportistas. Muy bien, muchas gracias, Rigoberto. Federico, tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones son, más bien es una petición hacia el gobierno del Estado, que tiene una gran responsabilidad con la planta laboral que trabaja ahora en el Sistecosome, que no tuvo ninguna responsabilidad del deterioro económico. Si bien somos una carga o las prestaciones como servidor público sí es una carga financiera, impacta financieramente, nada más había que crecer el sistema, recuperar las rutas que tenía que tener para poder sobrevivir y cumplir con sus obligaciones con los trabajadores. Entonces solicitamos al gobierno del Estado que vea la planta laboral. Aparte de los operadores, hay una gran parte administrativa, mecánica, que no creo que sea justo que pierda su trabajo por causas que no fue ellos los responsables de este deterioro económico. Muy bien, gracias, Federico. Gustavo Flores, tus conclusiones. Sí, bueno, más que nada puntualizar el hecho de que más allá de cualquier cosa y de los factores externos que se han visto, como el tema del combustible, recalcar que como pocas veces estamos avanzando en el tema del transporte, que es un tema que llevábamos rezagados desde hace muchos años, en el cual nos quedábamos casi siempre en el terreno de va a pasar y en las promesas, y que ahora estamos viendo que esto ha generado muchos movimientos, ¿no? Ha generado resistencias, ha generado a lo mejor al apoyo de algunas partes de los concesionarios, resistencias al cambio por parte de algunos modelos de hombre camión como del subrogatario, pero más que nada por desconocimiento, ¿no? Hemos intensificado la parte de socialización con ellos para explicarles el nuevo modelo y cómo los beneficios que este puede tener, y hemos tenido mucha respuesta en estos días. Entonces creemos y estamos confiados a que este modelo de ruta empresa lo podamos consolidar este año, aunado a la reestructuración que también se ha postergado y se ha postergado por muchos años de los organismos públicos descentralizados que operaban,
y que operaban de manera deficiente, pero que, a final de cuentas, el Estado subsanaba con aportaciones y simplemente postergaba las soluciones, ¿no? Ahora la intención es brindar soluciones en ese sentido, no desligarse de la responsabilidad también que tiene en algunas rutas de corte social y que por eso las opera de manera directa, para que puedan seguir avanzando, ¿no? Gustavo, cuando dices tú que este año queda, ¿pero cuándo? O sea, ¿cuándo queda el modelo completo de ruta empresa? 2017 debe Por eso, quedar. ¿pero en diciembre? ¿En junio? No, en el julio? transcurso del año, o sea, como debemos de entenderlo, ahorita ya se sometieron a concurso 5 corredores de los 18 que integran la zona metropolitana. Se pusieron a concurso 17 rutas complementarias de 86. Este mes estaremos sacando otro paquete de corredores y rutas y así mes con mes estaremos avanzando. De manera que sí concluiremos. Pero hay en corredores lo que están impugnados ya, Gustavo, con amparos y otras cosas, ¿no? No, fíjate que es parte de la desinformación que se ha dado. Muchos de los amparos fueron rutas que se ampararon que ni siquiera estaban en concurso. Entonces, tienen amparo de algo que ni siquiera es un concurso, ¿no? Entonces, es parte del ruido que se genera, es parte, como bien comentaba Rigoberto, de que dentro del entorno del transporte hay mucha gente que vive no nada más del transporte, sino que vive de la manera colateral de las acciones que de ahí se desprenden, como son muchos abogados, muchas empresas administrativas, sindicatos y demás, ¿no? A ver qué día hacemos un programa de las acciones colaterales esas, Así ¿no? es. ¿Te parece? Perfecto. Gracias, Gustavo. Federico, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Rigoberto. Gracias a ti, Carlos. Me quedo con un minuto nada más para una reflexión final. Incluso la voy a retomar de lo que Rigoberto lo ha dicho en varias ocasiones. Él ha mencionado insistentemente el tema de reordenar las rutas. Si se reordenan las rutas, si se atiende la periferia, las ciudades, más bien las colonias fuera de la mancha urbana, tendrían ahí los camioneros un ingreso sin necesidad de incrementar la tarifa. Me parece que ese proceso de llegar a la ruta empresa podría comenzar en forma gradual o por etapas. Un buen reordenamiento de las rutas podría significar el ingreso a los transportistas y ese sería el incremento emergente de la tarifa. Por lo que se ha dicho aquí, me parece que es una buena idea. Respecto al Sistecosome, bueno, efectivamente se trata de una empresa que fue manejada en forma terrible y los que estamos como simples observadores esperaríamos de la autoridad que se llame a cuentas a aquellos que llevaron a esta empresa al borde de la quiebra. No es posible que hoy se diga que la empresa desaparece y que los responsables de este quebranto no sean llamados a cuentas. Y eso también esperaríamos de Servicios y Transportes. Muchas gracias. Hasta la próxima.